bueno, mañana 7 de julio, ¿ustedes sabían que es el Día del Cacao? Pues hoy precisamente vamos a hablar un poquito más acerca del cacao, cuáles son sus beneficios en nuestra nutrición, cómo debemos de incluirlo en nuestra alimentación. Para poder desarrollar ese tema, nos acompaña la licenciada Daisy Puma. Ella es nutricionista. Daisita, querida, feliz sábado. Bienvenida a tu casa, Nuevo Día Magazine. Hola, Fiorella, ¿cómo estás? Encantada de estar con ustedes hoy día y, como dices, para hablar de un alimento delicioso, ¿no? El cacao, que ahora en tiempos de frío queremos, ¿no? Muchos chocolatitos calientes, por ahí chocolatito, pero qué importante es reconocer el cacao, ¿no? Puro. Así es, Fiorella, ¿no? Porque a veces sucede que en nuestro día a día ese alimento se ha ido desnaturalizando, o sea, la industria un poco ha ido cogiendo el término cacao, pero de pronto a veces encontramos en los centros comerciales y demás productos que no son cacao, ya, pero las personas tienen la tendencia a confundirlo, ¿no? Una cosa es una golosina sabor chocolate, ya que tiene esos saborizantes, aromatizantes, colorantes artificiales, y otro muy diferente es el producto elaborado a base de granos de cacao, ¿no? Entonces eso es importante tener en cuenta porque suele haber esa confusión. Así es. ¿Cómo lo reconocemos, Daisita? Así es, ¿no? De hecho, tenemos que saber que el cacao es un producto, pues, producido en nuestro Perú, ¿ya? Entonces, de hecho, que tiene el cacao, el grano entero, ¿no? Es donde tiene sus mayores beneficios. Entonces, la forma práctica, de hecho, es solo revisar el etiquetado, que es lo más fácil, Fiorellita. Entonces, tengamos esa costumbre, ¿no? De siempre voltear el producto, revisar el etiquetado, y debemos revisar que diga cacao como tal o pasta de cacao, ¿ya? Y no el colorante. Y si encontramos la palabra ya sabor chocolate, aroma chocolate, color y demás, entonces definitivamente es un producto. Ahí te están diciéndolo todo, ¿no? Total. Entonces, a veces no hay esa costumbre, ¿no? De revisar el etiquetado. Entonces, importante el punto número 1, si queremos tener los beneficios del cacao, tenemos que asegurarnos que sea realmente cacao. Así es, entonces ya sabes, es tan sencillo como girar tu producto, revisar los ingredientes y, por supuesto, reconocer el por qué la importancia de consumir cacao. Mi querida Daisy, ¿cuáles son sus propiedades nutricionales? Claro que sí, ¿no? De hecho, el cacao como tal es un alimento, es una semilla, ya que tiene alto valor calórico, si bien es cierto, por eso se recomienda su consumo moderado, no debe ser un consumo alto. Más o menos 100%, 100 gramos de cacao, que viene a ser como un puño, lo que entra más o menos nuestra mano bien llena, tiene más o menos 650 calorías. Entonces sí es un aporte calórico bastante alto, y por eso que su consumo debe ser moderado. Entonces hay productos que del cacao se elaboran, que suele ser la pasta de cacao, lo que utilizamos, pues, en Navidad para hacer nuestro chocolatito, que es la pasta de cacao, y que lamentablemente incluso ahora ya también viene, ¿no?, con aditivos de industria alimentaria, ¿no? Entonces es importante nuevamente fijarse que sea pasta 100% de cacao, ¿no? Entonces el subproducto del cacao, de los granos de cacao, uno es la pasta de cacao, ¿no?, que la conocemos para hacer nuestros postres y demás. Tenemos también los chocolates que son para consumo, ¿ya?, que ya vienen con algún grado de agregado de dulce, ¿no?, que usualmente es el azúcar o panela o un otro dulzante. Entonces, y ahí entra ya el porcentaje de cacao que lleva el producto. Es por eso que encontramos en los mercados y demás productos de 40%, 50%, 60%, 70%, 80% de cacao. Entonces, obviamente, mientras más alto es el porcentaje de cacao, sí es cierto que el amargor ya va a ser un poquito más alto. Entonces, por eso que de pronto que a las personas nos gusta el dulce generalmente, entonces se consume un producto generalmente del 40, 30% de cacao, que es lo usual. Cuando encontramos chocolates que son de cacao, el porcentaje de cacao suele ser un 30, 40, a veces un poco menor al 50%. Pero sí es sugerible, para tener esos beneficios del cacao, deberíamos buscar un chocolate que sea más del 70% de cacao, que es lo mínimo. Entonces busquemos que en el reverso diga 70% de cacao e incluso más. Hay chocolates al 80, al 90% de cacao, por ejemplo, que sí, pero sí son un poco amargos. Los que son usualmente más del 90% de cacao suelen ser endulzados con edulcorantes, ¿no?, como stevia o fruto del monje o algún otro edulcorante artificial, ¿ya? ¿Para qué? Por el tema de que si es solo 100% cacao, repito, es pues amargo, así como cuando hemos preparado o probado el chocolate que hacemos en casa para hacer chocolatada, ¿no? Exacto, es muy amargo, ¿no? Entonces es difícil de consumir. Entonces, por eso que se va bajando el porcentaje de cacao y se va agregando azúcar, ¿no? Pero ya tenemos la opción también de que se pueden agregar edulcorantes como stevia y demás, podemos encontrar bien productos como ellos, ¿no? Entonces, bueno, ya hablando de las propiedades en sí del cacao,
El cacao tiene muchos antioxidantes y de ahí la importancia de su consumo, ¿no? Entonces, antioxidantes como los flavonoides. Los flavonoides son una amplia gama de antioxidantes que se encuentran en varios tipos de alimentos, como por ejemplo el té verde, tenemos las uvas, todo lo que son frutas y verduras que tienen colores intensos. Entonces, en las frutas y verduras, ya en nuestro día a día vamos a encontrar estos bioflavonoides, ¿no? Estos flavonoides tienen propiedades antioxidantes, ¿ya? El cacao tiene un especial que son los flavones, entonces que son, este tipo tiene esa propiedad de ser antioxidante. ¿Antioxidante qué significa? Que evita el deterioro normal de las células en nuestro cuerpo. Nosotros vamos envejeciendo y un resultado o el envejecimiento se da por nuestras células como que se van haciendo pues más viejitas, ¿no? Y entonces es por el tema de oxidación celular. Entonces cuando nosotros consumimos antioxidantes, hacemos que ese proceso de oxidación que normalmente se da y que se agrava con el tema de estrés, de la contaminación medioambiental, solar y demás, entonces hacemos con estos antioxidantes, hacemos que ese proceso o se detenga o sea al menos mucho más lento, ¿no? Entonces eso nos conviene para vernos obviamente bien, pero también para que internamente nuestro cuerpo, o sea, todo su funcionamiento sea en óptimas condiciones. Entonces para eso nos sirven los antioxidantes, ¿listo? Entonces el cacao tiene estos flavonoides que te comentaba, que son los principales antioxidantes, ¿no? Tenemos otros también como la teobromina, tenemos las catequinas, pero los principales son los flavonoides. Ahora, ¿en qué nos ayudan estos flavonoides? En la prevención obviamente de cáncer, ¿no? De enfermedades que son propias de la vejez, ¿no? Entonces, como cáncer, por ejemplo, el tema de los perfil lipídico alterado, colesterol, triglicéridos elevados, ¿no? Pero también tiene un beneficio importante, Fiorella, que es el tema de mejorar la circulación. O sea, tiene un beneficio sobre el sistema circulatorio de nuestro cuerpo en general, ¿ya? Y esos beneficios se han visto mucho más en gran cantidad en el tema del cerebro. Entonces nosotros, al consumir cacao, estamos favoreciendo, ¿no? Que esta irrigación a nivel del cerebro sea mucho mejor. ¿Es como un estímulo? Algo así, ¿no? Y son entonces estos beneficios al cerebro tener mucho más irrigación, hay mucho más oxigenación, entonces mucho mejor desempeño en nuestras actividades diarias. Entonces de ahí es su importancia del cacao, ¿no? Mejora el tema de irrigación a nivel del cerebro. Aparte también otros de sus componentes hacen que también se produzcan estos efectos, ¿cómo te explico? De bajar, de tranquilizar, de relajar, ¿no? Hay una sustancia que es la serotonina, ¿no? Que entonces que es la que nos ayuda a estar relajados, tranquilos y demás. Felices. Exacto, ¿no? Entonces el cerebro también, mediante otras sustancias, produce una sustancia muy similar que nos da esta sensación de bienestar, ¿no? Es por eso que a veces cuando estamos ansiosos, preocupados, ¿no? O tenemos una angustia en sí, como que buscamos el trocito de chocolate como para recompensar, ¿no? Y tiene su fundamento fisiológico, no solo es como que un gusto, ¿no? Sino es que va a hacer que a nivel de cerebro hay esa mayor producción de esas sustancias y nos va a hacer sentir mejor. Entonces tenemos la ventaja de la irrigación a nivel de cerebro, que es que se irrigue mucho mejor y por lo tanto nuestra producción sea mucho mejor, y también tenemos el beneficio del tema de que nos hace sentir mejor. Así es, miren cuántos beneficios. ¿Todos podemos consumir el cacao, Daisy? Ahora, el cacao como grano como tal, como decía, el 50%, el 54% exactamente es grasa, ¿ya? En el cacao. Entonces, de pronto personas que tengan alguna limitación para el consumo de grasas, como por ejemplo gastritis, en el tema de cálculos biliares y enfermedades donde no se pueda consumir mucha grasa, entonces definitivamente el consumo debe ser menor. Pero tenemos otras opciones, porque como te dije, hay subproductos del cacao. Entonces la pasta de cacao es el grano de cacao, ¿no? Que ha sido tostado y demás, y se ha logrado conseguir la pasta de cacao, que es el que utilizamos para hacer nuestro chocolate de Navidad. Tenemos el cacao que decíamos que era el chocolate para consumo, que es ya con un porcentaje de azúcar o a veces se le agrega leche y demás. Tenemos otro producto también que es la manteca de cacao, ya que se utiliza a veces incluso en el dulce de la cosmética, o esa manteca de cacao se utiliza también para hacer chocolates blancos. Cuando encontramos la denominación chocolate blanco, suele ser a veces elaborado con la manteca de ese cacao. Y luego también tenemos otro producto que es el cacao en polvo, ¿no? Que suele ser el cacao que es desgrasado, ¿no? Justo el que tenemos aquí, ese polvito que es así de color, que se parece a una cocoa. Y digo se parece porque en realidad es muy similar, y de ahí también a veces la gran pregunta es la diferencia. ¿Es lo mismo cacao que cocoa? ¿Qué cocoa? Exacto, ¿no? Eso nos preguntamos, ¿no? Y si vale la pena realmente pagar un poco más por un cacao, ¿no? Que cuesta un poco más que la cocoa, ¿no? Que es un producto que encontramos en tienda. Entonces,
ese cacao, ¿no? Entonces es una muy buena opción para personas que no pueden consumir grasas en alta cantidad. ¿Por qué? Porque de pasar de la semilla de tener 54% de grasa que te comentaba, entonces cuando ya se separa por un lado la manteca de cacao y por otro lado el cacao en polvo, entonces encontramos que este cacao, por ejemplo, que es en polvo, lo encontramos con un 14% de cacao. Entonces que es mucho más tolerable para personas que de pronto no pueden consumir grasas en gran cantidad, ¿no? Entonces, la diferencia ahora entre cacao y cocoa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Así es, ¿no? Entonces, son productos, de hecho, muy similares, pero la diferencia, si veamos en cualidades organolépticas, el cacao tiene un aroma mucho más intenso. Entonces, te refiero a lo que probemos así, una cocoa que encontramos normalmente y el cacao, y comparemos aroma, el aroma es mucho más intenso. Partiendo por el aroma, y ahí encontramos la diferencia. Así es un aroma intenso, riquísimo que vas a sentir el cacao, ¿no? Pero también la diferencia va más allá, ¿no? Resulta que cuando se elabora la cocoa, no se controlan, o los productos o las temperaturas de elaboración son más altas, y eso hace que haya mayor pérdida de nutrientes, ¿no? De estos bioflavonoides que estábamos indicando, de vitaminas y demás compuestos que tiene el cacao. Entonces, como la temperatura para la elaboración de la cocoa es un poco más alta, entonces suele haber pérdida de estos nutrientes. Eso es uno, ¿no? Luego, que también se alcaliniza, ¿no? Que es un proceso que se hace en la cocoa para que pueda disolver fácilmente. Entonces, tú cuando lees en tu etiqueta de la cocoa dice, disuelve en agua fría, ¿no? Pero es un producto que tiene algo de grasa, ¿no? Es como disolver en agua fría, ¿no? Entonces, porque la cocoa sufre este proceso de alcalinización que hace que se disuelva pues hasta en agua fría, ¿no? Luego también va la diferencia en que, por eso volteemos nuestro producto y leamos cuando compramos la cocoa, se le agregan ya aromas artificiales, ¿no? Entonces tú vas a leer una cocoa comercial y te dice sabor o aroma, ¿no? A cacao o a chocolate, ¿no? Entonces ya no es un producto como tal, sino se le van agregando aditivos alimentarios, ¿no? Que encontramos en la cocoa. Entonces la diferencia del cacao, que como te comentaba, tiene menor temperatura al momento de elaborar, eso nos garantiza que tenga mayor contenido de estos flavonoides que estamos hablando, que son los antioxidantes. También va a tener más pues vitaminas y minerales que se van a conservar mejor. El aroma por eso es mucho más intenso, ¿no? Y también pasa que no tiene estos aditivos alimentarios, ¿no? Entonces es solo las semillas de cacao, que también se le agrega, bueno, en realidad, como te decía, es un producto, ¿no? Cacao, y el otro es el cacao desgrasado, y eso se lleva molienda, y tenemos el cacao en polvo. Miren, qué interesante, ¿no? Y es importante que nosotros, como bien lo dice Daisy, le demos la vuelta, leamos todos los productos, ingredientes que tienen cada producto que nosotros consumimos, porque hay muchos que traen aditivos, y estos aditivos pueden ser contraproducentes con nuestra salud, Daisy, según las patologías que tengan. Claro que sí, ¿no? De hecho, el tema de aditivos alimentarios está muy relacionado a enfermedades, sobre todo inflamatorias, enfermedades donde hay alergias, por ejemplo. Entonces están muy contraindicados, ¿no? Porque exacerban, ¿no? Que su sistema inmune esté mucho más pues hiperreactivo, ¿no? Y que reaccione con mucha facilidad a estímulos externos y nos hace propensos a alergias, ¿no? Por eso que se recomienda, pues, mientras menos aditivos tenga tu producto, mucho mejor, ¿no? Entonces también, pues, obviamente también se relaciona con enfermedades cancerígenas y demás, ¿no? Pero todo el tema de alergias está muy relacionado. Entonces incluso ahora tenemos, por ejemplo, nuestros niños que a veces tienen autismo o TDAH, o déficit de atención y demás. Entonces en ellos, por ejemplo, se controla mucho el tema de colorantes, ¿no? Aditivos alimentarios, ¿no? Entonces a veces los niños siempre buscan pues el chocolate, por ejemplo, ¿no? O alguna golosina, y a veces es un poco complicado decirle que no. Entonces busquemos otras opciones, ¿no? Donde sea solo cacao, ¿no? Y podamos pues tener sus beneficios como tal, ¿no? Y no los aditivos alimentarios. Así es, atentos con ello. ¿Qué tanta frecuencia deberíamos de tener al momento de consumir el cacao, Daisita? El cacao, Fiorella, se puede consumir de forma diaria. Y para mí un tip interesante que yo les sugiero que lo hagan en casa, porque es muy riquísimo, es comprar los granos de cacao. No son muy comerciales a veces, porque siempre encontramos la pasta de cacao, el cacao en polvo, pero también en los mercados, no en supermercados, la verdad no lo he visto en supermercados, pero sí en mercados que encontramos cerca de nuestra casa. De pronto vamos a encontrar estos granos de cacao. Entonces el grano de cacao, lo que normalmente se hace es tostarlo. Podemos comprar el grano de cacao, ponemos una sartén sin aceite, no necesita porque el cacao ya tiene grasa, y llevamos un ligero tostado
pelamos el grano de café y lo podemos moler en casa. Entonces así podemos tener sus mejores beneficios, porque recordemos que mientras este alimento, el cacao, es sometido a un proceso de una temperatura alta, entonces va perdiendo algo de sus antioxidantes, ¿no? Entonces es una buena opción, por eso te decía, comprar granos de cacao. Lo podemos encontrar en las grandes plataformas comerciales que tenemos aquí, las voy a mencionar, Feria Altiplano, Feria Los Incas, ¿no? Por mencionarles un ejemplo, busquemos plataformas similares donde vamos a encontrar estas semillas de cacao. ¿Lo encontramos donde? Te sugieren en las secciones donde hay para los condimentos. Especerías. Especerías específicamente, donde encontramos frutos secos, encontramos condimentos y demás. Ahí vamos a encontrar los granos de cacao enteros. Entonces podemos comprarlos. Y algo que hago en casa es utilizar los molinillos pequeñitos que son para café, que justo los traje, me olvidé de traerlo aquí, pero son unos pequeñitos que normalmente se venden para moler granos de café. Entonces yo les sugiero a las mamitas, nos compremos eso. El costo no es muy alto, felizmente ahora con el tema de importaciones. Entonces, ahí podemos moler nuestro grano de café y con eso elaboramos nuestro desayuno, ¿ya? Ah, mira. Y que un tema interesante, ¿sabes qué, Fiorella? Es que no siempre nos acostumbremos a que sea chocolate, o sea, cacao con leche. Porque a veces pasa que en algunas investigaciones se han visto que la leche como que limita un poco la absorción de estos flavonoides que tiene el cacao como tal. Entonces no digo que no chocolatadas, sí, a veces, pero en Navidad. Pero que no siempre sea la opción. Entonces busquemos hacer nuestros desayunos de avena con cacao, ¿no? No sé, quinoa con cacao y otros cereales andinos con cacao. De verdad en desayunos va a ir muy bien. Porque no sé si te pasa a ti, yo tengo a veces la niña pequeña en casa que de pronto, como van al colegio tan temprano, entonces como que se les dificulta tomar el desayuno, sí, ¿no? Les gusta tomarse su tiempo a ellos y puede ser que a veces estén, no sé, pues con el sueño. Me pasa a mí como mamá, tal vez algunas mamás en casa también, que a veces les cuesta completar el desayuno. Entonces para mí una práctica muy buena es poner este cacao en su desayuno, porque le aporta buen valor calórico, como te mencionaba, los antioxidantes, hace que haya mayor irrigación, ¿no es cierto?, en el cerebro, y por lo tanto nuestro hijo pues va a estar mucho más atento en clase durante la mañana. Entonces es excelentísimo, Fiorella, para agregar en desayunos, que ojo, no solo es chocolate, sino es la avena con el cacao, la quinoa con el cacao, kiwiche con cacao y otra forma, ¿no?, que podemos hacer. Excelente, miren, hemos conocido múltiples beneficios del consumo del cacao en estos tiempos de frío aún más, pero lo importante es reconocer un buen cacao, que sea puro. Hay que darle la vuelta a tu empaque y revisa todos los ingredientes que contiene cada paquetito que tú tienes en casa, la diferencia entre la cocoa y el cacao también. Mi querida Daisy, recomendaciones finales para el público. Bueno, ahora que mencionas el frío, ¿no? Hay veces que estamos en la oficina, en el trabajo, y tenemos nuestra cafetera al lado, que el café también tiene sus beneficios, obviamente. Cuando hablamos de café siempre decimos que sea un café para pasar, que no sea instantáneo, ¿no? Pero de verdad es una muy buena opción tener el cacao en polvo, ¿no? También como un reemplazo del café al que estamos acostumbrados por el tema del frío, ¿no? Entonces no hay nada mejor que media mañana servirte, Fiorella, tu cacao caliente, ¿no? Aromatizado con canela. Entonces vas a ver, Fiorella, que te va a ayudar mucho, mucho más. Entonces es una recomendación que lo utilicemos también en casa, ya como a veces el reemplazo del café por estos beneficios que estábamos mencionando, ¿no? ¿Qué más, Fiorella? Recomendar que siempre, como tú decías, el tema de revisar, asegurarnos que sea un cacao realmente como tal. A las mamás siempre el tema de procurar consumir las semillas de cacao como tal, procesarlas en casa, que les va a dar excelentes resultados. Y también se puede agregar a smoothies, a jugos y demás. Entonces, o hacer los famosos panqués, ¿no?, que hacemos en casa, que les echemos a veces, le echamos la frutita y demás, podemos echarles el cacao en polvo y salen de verdad riquísimos. Entonces los usos son variados, Fiorella, ¿no? Y el sabor es pues indescriptible, no es lo máximo el cacao. Ay, qué rico. ¿No? Ya puse agüita, ahorita preparamos el cacao. El cacao, Fiorellita, vas a ver el aroma riquísimo. Qué rico, ya está. Mi querida Daisy, para mayor asesoría nutricional, coméntale al público cómo te podemos contactar y todos los detalles también. Claro que sí, ¿no? Bueno, te cuento que nos trasladamos a nuestro propio local. Ay, qué lindo. ¿Dónde están ahora? Que está por la avenida Progreso, justo a media cuadra de la avenida Progreso, es en la calle Morro de Arica 119, estas espaldas del Gimnasio Milenio que queda en la avenida Progreso, y Miraflores, por acá cerquita nomás. Ahí tenemos tanto el consultorio, muy pronto vamos a tener también consultorio de endocrinología también. Ay, qué bueno. Porque lo estamos haciendo como un centro de atención para personas con diabetes. Entonces
Entonces vamos a atender a la persona con diabetes de todos los flancos, no tanto médico, también con nutricional, educación nutricional, que es lo que estamos haciendo bastante ahora. Y también tenemos el tema de la tienda de la venta de vitaminas y suplementos, donde también siempre, como les decimos, son atendidos por nutricionistas para tener no solo la recomendación de suplementos, sino también qué hacer, ¿no? Alrededor, complementar con el tema de alimentación. Así es, entonces ya lo saben, ahí en pantalla está apareciendo el número de contacto para que tú puedas contactarte con la licenciada Daisy Puma, puedas agendar tus citas y por supuesto visitarlas también en la ecotienda. Muchísimas gracias, Fidelita, muchas gracias. Gracias a ti, Daisita, ya lo saben, a consumir cacao. Nos vamos a la pausa comercial, regresamos en breve con más para ti aquí en Nuevo Día Magazine, no te muevas.